Muy bien, muchas veces cuando leemos nuestras Biblias, es muy común que saltemos o querramos saltar directamente a la aplicación. No está mal, ¿no? Más si entendemos, por ejemplo, el mensaje que escuchamos el domingo, ¿no? De ser no solamente oidores, sino hacedores. Pero cuando esto es nuestra práctica común al ir a la palabra, sutilmente comenzamos a experimentar o acercarnos a la Biblia y la consideramos como una colección de principios morales o historias de personajes que empezamos a admirar y que queremos seguir. Y nos perdemos realmente de poder disfrutar de lo que es la palabra de Dios. De poder, como el título del estudio que vamos a ver el día de hoy, de poder ver a Cristo en sus páginas. De poder encontrarnos con la persona de Cristo. Sí, porque la Biblia, la palabra de Dios, desde el principio al fin, tiene un mensaje claro y concreto. Se trata de Cristo. Y hoy vamos a ver que llegar a la Biblia no necesariamente se trata de mí. No necesariamente voy a buscar solamente lo que yo tengo que hacer, sino empezar a verla como esa revelación de Dios acerca de Cristo y poder contemplar a la persona de Jesús en la palabra. Y para esto vamos a ver algunos puntos importantes y desarrollar algunas verdades en nuestras vidas para que nosotros empecemos o aprendamos a ver a Cristo en sus páginas. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar el primer punto. Algo importante para poder ver a Cristo en nuestras vidas, o en la Biblia, es entender que nuestro corazón es central. Es decir, tenemos que cuidar nuestro corazón. Vamos a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, a tu corazón, cuando tú lees sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿de qué forma está escrito en la Biblia? ¿Qué tiempos verbales usa? ¿Sí? Una cuestión continua. ¿Y está en qué tipo de carácter la escritura? ¿Es una sugerencia? No. ¿Qué es? Imperativo. Un mandato, está imperativo. Es un mandato, no es una sugerencia. Otro de los errores que cometemos cuando llegamos a la Biblia es que pensamos, ¿sí?, que la Biblia nos está sugiriendo cosas. Pero realmente la Biblia es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón del cual dice que debemos cuidar porque el de él mana la vida. ¿Por qué crees que en la palabra de Dios vamos a encontrar versículos de este tamaño, de esta talla, que dicen que cuidemos nuestro corazón? ¿Qué sucede? Y no está hablando del corazón físico, ese que bombea y que purifica la sangre y que después lo manda y que hace rodear para que nosotros podamos tener vida, sino que habla de algo más profundo, habla de aquello que nos hace conectar con Dios, ¿sí? Alguien anoche decía correctamente, pues el alma, donde está el centro de los sentimientos. Sí, si no cuidamos nuestro corazón, nuestra mente, vamos a errar muchas veces. Una de las cosas por las cuales podemos responder por qué estamos como estamos en este mundo es porque le hemos dado rienda suelta a los sentimientos, al corazón. Entonces lo que rige en nuestras vidas es nuestro sentir. Por eso el eslogan del mundo es, sé lo que tú sientes. ¿Sí? Lo que tú sientes, así vives. Por eso hay tantas libertades que hoy exceden la libertad para convertirse en libertinaje. Pero acá hay algo importante. Encontramos este versículo en la palabra de Dios, porque Dios no solo está interesado en lo que hacemos, sino en por qué hacemos las cosas. En por qué hacemos las cosas. Eso es lo que realmente Dios se interesa. Por lo tanto, la motivación de nuestro corazón debe ser correcta a la hora de ir a la palabra de Dios. Allí encontramos la motivación para adorarle, para amar a Dios. En definitiva, cuando tomamos Proverbios capítulo 4 y entendemos el pensar de nuestro Dios, entendemos que si un corazón no está centrado en Jesús como nuestro primer amor,
todo en nuestra vida va a estar fuera de lugar. Sí, es cierto, las luchas que tenemos por la fe cada día en nuestras vidas son batallas libradas para aferrarnos y amar la verdad y atesorar y conocer a Dios a través del Evangelio de Jesús. Esa debe ser nuestra motivación diaria. Otra cosa que hace que nosotros cuidemos nuestro corazón es entender que encontrar o debemos conocer la historia de las buenas nuevas de Dios y encontrar nuestra identidad en Jesús. Porque esto, créeme, cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Jesús, va a afectar directamente nuestra forma de vivir. Pablo escribe esto y dice, cambia tu forma de pensar para así cambiar, ¿qué? Tu forma de vivir. Debemos entender que cuando hablamos de amar a Dios, no se trata de hacer un esfuerzo sobrenatural y un esfuerzo humano el poder amar a Dios. No, porque nunca vamos a poder amar desde nuestro propio esfuerzo, sino que el amor a Dios viene de conocer, viene de creer y vivir el Evangelio. Y de entendiendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Sí, Romanos 5, versículo 8 dice la palabra de Dios que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el secreto del Evangelio. Ese es el secreto del Evangelio. Y nosotros le amamos a Dios, según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque entendemos que Él nos amó primero. No hay otra forma de entender el amor de Dios. Fue el Señor Jesucristo mismo el que nos dejó en la palabra de Dios, que nosotros debemos escudriñar, buscar y ver en su palabra. Es más, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y por ende llega a nosotros, y vamos a la Biblia en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate, escudriñáis la palabra porque ustedes creen que ahí hay vida. Sin embargo, dice que las palabras dan testimonio ¿de quién? De Él. De Él. Por eso, hombres, cuando nosotros queremos ir a la palabra de Dios con un corazón incorrecto y tomamos la palabra de Dios como ese manual de autoayuda, de autosuficiencia, donde encontramos frases que nos ponen pum para arriba. He mencionado varios versículos que a veces son textos sacados de contexto. Nos creemos o nos creamos un falso pensamiento y nos frustramos. Y ante el primer cambio en nuestras vidas nos quejamos y nos enojamos con Dios porque no nos ama, porque no está cercano de nosotros, porque vamos con un corazón incorrecto. Jesús dijo, cuando vengan a la palabra, estén atentos porque la palabra da testimonio de mí. Por eso es importante entender, hombres, que la palabra de Dios, que la Biblia, está escrita para nosotros, pero nunca se trató de nosotros, sino que la palabra trata sobre Jesucristo. Trata sobre Jesucristo. Hombres, necesitamos aprender a permanecer en Él a través del estudio de la palabra. Porque en cada palabra escrita, en cada una de estas páginas, encontramos la historia redentora desarrollándose que nos acerca a Él. Por su gracia, por su misericordia. De eso se trata, tener un corazón centrado, un corazón correcto. Y cuando tenemos eso, podemos entender, ahora sí, la Biblia como la revelación plena de Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Lucas 24, 25 al 27, alguien que me busque. ¿Por qué creemos o tenemos que creer que la Biblia es la revelación de Cristo? ¿Qué dice? Del 25 al 27, por favor. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Ok, fíjate, Jesucristo le está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, e incluso a los que están escuchando, que lo que están leyendo no están entendiendo.
Porque desde los profetas, todo lo que declararon, lo declararon acerca de ¿quién? De Él. ¿Quién es Él? Cristo. El Mesías había llegado. La promesa estaba sobre delante de ellos, encarnado ahí enfrente. Pero ¿qué pasaba? No había un corazón correcto, no podían entender. Por eso es muy común y es muy sutil hoy en día el obrar del enemigo a sacar a Cristo, intentar sacar a Cristo de la ecuación. A sacar a Cristo de la palabra. La forma de interpretar cuando una, y permítame la expresión, cuando una religión es buena o es falsa, lo primero que vas a buscar en su declaración de fe es cómo reconocen a Jesucristo. Cualquiera que niega la deidad de Cristo está faltando al principio de que Cristo es Dios encarnado. Jesús el Cristo, como lo hemos visto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué Él lo dice? La Biblia es la revelación de Él mismo. Pero también tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 21 y Hebreo 10, 11, que Jesucristo es el cumplimiento pleno del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3 se conoce como la caída del hombre. ¿Sí? Génesis 1, Génesis 2, Dios pone al hombre en el huerto. ¿No es cierto? Allí está el hombre en el huerto, Dios lo crea a su imagen y semejanza, le da ordenanza a lo que ellos tienen que hacer. Sin embargo, Dios en su omnisciencia, ¿sí? Él sabía lo que había dentro del corazón del hombre y a lo que podían enfrentarse. Entonces, Dios nunca tuvo un plan B. Nunca vio a Jesucristo como el plan B. Siempre lo vio como el cumplimiento de ese plan perfecto para que el hombre, cuando cayera, pudiera volver al Padre. ¿Sucedió? Sucedió. Allí vemos el primer sacrificio que hay en la creación. ¿Por qué? Para hacer túnicas, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Tuvo que matar un animal. Y con esas pieles, ¿qué hizo? Cubrió la vergüenza del hombre. Porque lo primero que hizo el pecado en la vida de los hombres, ¿qué fue? Demostrarle. Porque dice, se vieron desnudos y se dieron cuenta de la consecuencia del pecado. Y el pecado trajo consecuencias graves. ¿Por qué? Porque confrontó al hombre con sí mismo. El hombre se conflictó. Y al conflictuarse consigo mismo, se conflictuó con las demás personas. Y al conflictarse con las demás personas, se conflictuó con la creación. Pero todo eso venía porque el primer conflicto, ¿con quién lo tuvo? Con Dios. Se rompieron las relaciones perfectas. La armonía. El pecado lo deshizo todo. ¿Había una solución? Sí, Jesucristo. Y Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién me lo lee, por favor? Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjate, Jesucristo no solamente abogó como sacerdote ofreciendo el más perfecto de los sacrificios, sino que Él mismo se ofreció como el sacrificio para saciar la santa ira de Dios el Padre. Es curioso, porque cuando todo empezó, cuando la historia del pueblo de Dios empezó, Dios creó un pueblo ¿desde dónde? Se fue allí a Ur de los Caldeos, un lugar de pecadores, de idólatras. Tomó a una familia, Abraham y su familia. La limpió de todo lo que tenía. Le hizo una promesa. Hizo un pacto en el cual, comprometiéndose Dios, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo cumplió? ¿En quién se cumplió? ¿En quién se cumplió ese pacto? En Cristo. En Cristo. Pacto cumplido, parte de Dios. Él mostró, Él puso allí el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Por eso a la Biblia no le sobran palabras, no le sobran libros. La Biblia tiene una hermosa economía de palabras. Todo lo que está en la Biblia está en su lugar, está en su momento, en su forma y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Por medio de Adán, la muerte y el pecado entraron para afectar a la humanidad. Sin embargo, por medio de Cristo,
ahora muchos son constituidos justos. El primero y el postrer Adán. Y esto se logró gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección de la promesa del Mesías. Y el único que pudo cumplir la exigencia de la ira santa de Dios. La Biblia apunta a Cristo. La Biblia muestra que solo en Cristo se consuma absolutamente la justicia divina. Y el Antiguo Testamento no es otra cosa más que el testigo fiel del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que no deseches, porque son historias aburridas, porque hay muchos nombres, porque hay... No desechemos el Antiguo Testamento. No solamente Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, sino que también Jesucristo es la exégesis del Padre. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Exégesis. Exégesis es interpretación. Entonces decimos, vamos a cambiar la frase. Jesucristo es la correcta interpretación del Padre. Es decir, ¿viste a Jesucristo? ¿O sabes de Jesucristo? ¿Conoces de Jesucristo? ¿Quieres decir que también conoces al Padre? Al Padre. Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? A Dios nadie le vio jamás. Ok, ¿estamos de acuerdo? Hasta aquí. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿qué dice? El unigénito Hijo. ¿Quién es el unigénito Hijo? Vamos por partes. Así se estudia la Biblia. ¿Quién es el unigénito Hijo? Cristo. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, coma. Después viene y dice, el unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre. ok, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que viene directamente del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo mismo llegó a decir, el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ha visto al Padre? Fíjate, es interesante, y decíamos, la artimaña del enemigo es querer sacar a Jesús de la jugada. Porque le conviene. Porque si salimos a preguntar en la calle si la gente cree en Dios, la mayoría cree en Dios. Pero si le preguntamos si creen en Jesucristo, ahí entra la duda. Porque hay tantos mitos, tantas fábulas, tantas historias detrás de la persona de Jesucristo, que a veces hasta momentos se te hace increíble o difícil de creer que Cristo fuera ese Mesías. Bueno, el pueblo lo vio, el pueblo lo tocó, vio sus milagros, disfrutó de lo que él hizo y así todos lo rechazaron. Interesante, muchas veces nosotros estamos señalando a esas personas, juzgamos a esas personas, pero ¿cuántas veces pasamos nosotros por la Biblia simplemente para buscar una lección moral que necesitamos y calmar nuestra conciencia, pero no experimentar la presencia de Cristo en cada una de sus páginas? Dijimos que Jesucristo vino a la tierra a cumplir con todas las exigencias del Padre en el momento que Él se reveló, en el momento que Él se manifestó, en el momento que Él mostró que era el anunciado en el Antiguo Testamento, porque de esa manera daba veracidad a las palabras del Padre también. Por eso hay una canción que me gusta que cantamos, que habla acerca del cielo a la tierra llegó. ¿Te acuerdas de esa canción? El cielo a la tierra llegó y nos va a contar la historia de cómo Cristo vino y extendió o hizo real el extendimiento del reino aquí en la tierra mientras Él vivió, y luego Él nos da ese privilegio de poder seguir extendiendo ese mensaje, de poder seguir extendiendo el cielo en la tierra. Cada uno de nosotros debe entender que por más que nadie haya visto a Dios, jamás podemos conocerle a través de Cristo en la palabra. Y de esa manera también hacer que otros, a través de nuestro testimonio, de las decisiones de vida correctas tomadas en la palabra de Dios, no sugeridas, sino puestas en Cristo para nosotros, podamos mostrarle al mundo a Dios. Recuerda, somos libros abiertos. Somos la imagen que muchos pueden conocer de Dios al no escuchar un mensaje, al no leer la Biblia. Nuestro testimonio. Si Dios fue la manifestación del Padre, nosotros continuamos con ese legado. Siempre pregunto, ¿qué es lo que el mundo conoce a través de ti de Dios?
que conocen tus compañeros de trabajo, que conocen tu familia, que conocen tus amigos. O nomás no quieren saber nada de Dios porque al final pues es más de lo mismo. Es más de lo mismo. O tenemos un Dios demasiado exigente, donde todo es no, 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 no. Y equivocamos la santidad con religiosidad. Entonces, esforcémonos, hombres, cada día para entender que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento nos presenta al Hijo o al Padre a través del Hijo. Entonces, Cristo está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el tercer punto es revelador. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Cuando hablamos de la historia de la redención, no solamente nos muestra a Cristo cumpliendo las exigencias del Antiguo Testamento, no solamente nos muestra cómo Él interpreta y enseña a Dios ante la humanidad, sino también nos presenta la palabra de Dios a Cristo como el Salvador que lleva a la plenitud el rescate del hombre perdido por sus pecados. Por eso yo decía, no es que Jesucristo es el plan B de Dios cuando el hombre cayó. Jesucristo siempre fue el plan de Dios, que Jesucristo fuera el Redentor, que Jesucristo fuera el Redentor. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, cada texto que aparece en la palabra de Dios, cada versículo nos apunta al plan de Dios de rescatar al hombre a través de Jesucristo. Sí, así que no pases de alto. Dijimos, la Biblia, la economía de palabras en la Biblia siempre es perfecta. Y las leyes, que tú dices, uy, son bien pesadas, es para recordarnos, la ley está ahí para recordarnos los pecadores que somos, que no podemos cumplirla y que necesitamos a alguien que nos pueda hacerla cumplir, que nos ayude. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo. Él no vino a abolir la ley. Él vino para que la ley fuera cumplida en Él y de esa manera nosotros lleguemos al Padre a través de Cristo. Cuando hablamos de la obra redentora en Cristo de la cruz del Calvario, dijimos, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que Cristo resucitó. Y en esa resurrección dice que venció al que tenía el poder de la muerte. Y en esa resurrección confirmamos lo que dice el credo. ¿Sí? Que Jesucristo no solamente reina en el cielo, en la tierra, sino también ¿dónde? En el infierno. Sí, Cristo reina en el infierno. ¿El infierno fue hecho por quién? Por Dios. ¿Para quién? ¿O para qué? Para el diablo, los demonios y los que no creen. Exactamente, los que no creen. Entonces, cuando te digan, Satanás reina en el infierno, no, Satanás no reina en el infierno, le tiene miedo al infierno, porque sabe que está preparado para él, pero resiste, y como es el padre de mentiras, se engaña a sí mismo. Se engaña de tal forma que cuando recuerdan, ¿vieron algunos de ustedes la Pasión de Cristo? ¿Sí la vieron? Si no la vieron, véanla, véanla. Hay una escena donde se ve a Jesucristo en la vía dolorosa cargando la cruz, y el diablo detrás de la multitud, dejando la piel de la serpiente antigua, ¿sí? Regozándose o regordeándose de que él está triunfando, o al menos él cree que está triunfando al ver a Cristo humillado, sabiendo que va a ser crucificado. Pero en la historia después no te pasa, o la película no te pasa, la cara del diablo cuando se da cuenta que Jesucristo resucitó. Sería bueno ver la cara, ¿eh? Pero aún así, dice la palabra de Dios, que los demonios creen y tiemblan, pero no le creen a la historia, no le creen a Dios. Y sigue él con sus artimañas tratando, por eso quiere borrar a Cristo de la historia. Porque si hay alguien que no le conviene que Cristo sea real, que su obra sea real, ese es Satanás. Y lo que más a veces me cuesta y no logro entender es que muchos hijos de Dios, si bien no caen en el engaño del diablo, pero se dan permisos, en cierta manera a veces, en dudar o hacer menos, como dice Hebreos, la cruz de Cristo y su sacrificio. Recuerden, Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Nadie viene al Padre si no es por...
Aún Jesucristo sabiendo que su vida en esta tierra iba a tener un propósito, que era decir, consumado es en la cruz, nunca se bajó. Tenía toda la boca llena de verdad el ladrón en la cruz cuando le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Tenía toda la boca llena de razón. ¿Lo podía hacer Cristo? Lo podía hacer. Lo podía hacer. Sin embargo, Filipenses capítulo 2 nos da la explicación. Él se vació de esa gloria. Él subió a la cruz y allí estuvo dispuesto a pagar el precio porque sabía que era lo único que podía calmar la ira santa de Dios. No te olvides nunca de eso. No te olvides nunca de eso. Dios detesta el pecado. Dios aborrece al pecador. Es mentira esa frase de que, Dios odia el pecado pero ama al pecador. No. No puede amar a quien contiene el pecado. Sin embargo, le da una oportunidad al pecador a través de la obra de Cristo. Y el pecador va a aprender a amar a Dios cuando entiende la obra redentora y entiende que eso es el amor de Dios, es redimir al pecador. Y no es hacer de que si tú llegas a Cristo pecador, si tú llegas a Cristo con problemas, quédate con esos problemas porque Dios te ama así. Porque eso significa esa frase, Dios ama al pecador, así, eres pecador y así te quiere. No, porque la Biblia dice que cuando Cristo llega a tu vida, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No puede tener ninguna relación con Exactamente, porque Dios es un Dios santo, 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 el cual no puede tener relación con el pecado. ¿Ves cómo se transgiversa el Evangelio? ¿Ves cómo te la acomoda de tal forma en que la Biblia se convierte, o te conviertes tú en el centro del mensaje de la Biblia, porque al final la Biblia te va a dar ese impulso para que tú sigas siendo más hombre, para que tú soluciones tus problemas, para que tú tengas el control de tu vida. Cuando se trata, uno de los ejemplos más claros de cómo funciona esto fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado el más grande de los profetas. ¿Por qué fue el más grande de los profetas? Por la labor que le tocó. Fue abrir el camino, fue el antecesor, su mensaje, lo que él hizo de Jesucristo. Y Juan el Bautista, cuando reconoció a Jesucristo, que era su primo, y yo no dudo que hayan pasado tiempo juntos cuando eran niños, o no sé cómo era la vida de Juan, porque si bien la Biblia no nos dice, padres grandes no se murieron, y Juan siempre fue una persona muy, muy alejada de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, cuando Juan reconoce, y mira que Juan era famoso, tenía discípulos, gente pensó que Juan era la encarnación de otro profeta. Cualquiera en el lugar de Juan hoy en día, mira, se le sube, se le sube y mira, no me la cuentas. Sin embargo, cuando él lo reconoció, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dijo, mi labor terminó, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y esa es la actitud que tiene que haber en nuestro corazón cuando reconocemos a Cristo como el Cordero que limpia nuestros pecados. Es necesario que yo venga a menos para que Cristo crezca en mí. De eso se trata, hombres. De eso se trata, hombres. Conocer la historia de Jesús, conocer su obra, conocer su perfección, conocer la salvación que solo se encuentra en Él, debe ser la prioridad de todo hijo de Dios. Así que, la próxima vez que tomes tu Biblia, reconocer a eso como una invitación de parte de Dios a conocer más a su Hijo Jesucristo. La próxima vez que te sientes a solas con la palabra de Dios, disfruta del amor, disfruta de la gracia, disfruta del gozo, disfruta de la vida que hay en la palabra de Dios. Así que el consejo para hoy, para terminar en esta hora, es: acerquémonos a la Biblia con hambre y sed de conocer a Dios o a Cristo a través de Dios cada vez más. Esto no solo nos moverá a confiar plenamente en Él, sino también a estar mejor equipados para vivir la luz del Evangelio cada día con un propósito: dar gloria a Dios con nuestro propio gozo y para que podamos compartir esta historia de buena noticia con los demás. De eso se trata, encontrar sentido en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, entendiendo
que en cada hoja, en cada palabra, la referencia es directa a Jesucristo, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar, hombres, para terminar en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el desafío que ella representa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo aquello que necesitamos, pero entendemos hoy que lo único suficiente en nuestra vida es Cristo. No necesitamos más. Cuando nuestro corazón, Señor, está alineado en tu palabra, está alineado con Cristo, no es que se acaben los problemas, sino que empezamos a dar pasos sabiendo qué es lo que sigue. Y que ese sea el desafío en nuestras vidas, Señor, imitar a Cristo. Y que el desafío sea conocer a Cristo, y para conocer a Cristo, que nos comprometamos a leer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de tal forma, Señor, que no nos deje quieto y que cada día anhelemos y deseemos volver a tu palabra. Gracias por la meditación en ella, gracias por las verdades que en ellas encontramos y perdón por haberte fallado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.